Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Como podéis ver, estoy en una habitación un tanto diferente porque me estoy mudando, pero eso no es motivos suficiente como para no seguir haciendo entrevistas. En esta ocasión contamos con la presencia de una persona bastante conocida en las redes y una persona que dice lo que cree y yo lo valoro. Tenemos a la escritora, filóloga y profesora de educación física, Alicia Rubio. Alicia, ¿cómo estás? Hola, pues bien, y encantada de estar aquí, aunque tenemos mucho calor, tanto allí como aquí. Pero bueno, Bueno, efectivamente, tenemos mucho calor, pero eso no es motivo suficiente como para no hablar, no comunicar, dialogar y decir la nuestra. Y como parece que no te llaman o no nos llaman a veces de muchos medios de comunicación, pues como mínimo tenemos Internet, YouTube, para dar voz bueno, a relatos que parece que muchas veces no se oyen y justamente de esto vamos a hablar en esta entrevista. Si te parece, la primera pregunta que siempre hago, los seguidores de este canal ya lo sabéis, la primera pregunta sí que está estipulada, el resto pues ya lo dejaremos un poco tal y como vayamos improvisando. Y la primera de rigor es que te presentes. ¿Quién es Alicia Rubio profesionalmente? Y a partir de ahí pues hablaremos de tu libro y de otros temas, cuando quieras. bueno, pues me llamo Alicia Rubio, edad indeterminada, bueno, estudié filología, terminé dando educación física en un instituto público y descubrí el tema de la ideología de género en el deporte, que si en algún sitio es especialmente estúpida esa ideología, es precisamente en todo el ámbito de lo físico. Y empecé a estudiarlo y de ahí fue de donde salió el libro. Fui madre objetora de Educación para la Ciudadanía, simplemente porque es un medio para llevar a los chavales y a los críos la ideología de género, que al fin y al cabo, por lo que yo he estudiado y descubierto, son una serie de conceptos, un constructo doctrinal que es totalmente falso. Yo no quería que a mis hijos les contaran en los colegios y en el instituto, públicos todos, una sarta de mentiras como si fueran realmente una ciencia. Esa fue la razón por la que me metí en una cantidad de líos tremendos y seguí investigando el asunto. Y lo que encontré pues me pareció suficientemente importante como para escribir un libro. Y esa es, no sé, mi historia. Bueno, Alicia, pues con esta pequeña introducción, la verdad que ya has tocado 3 o 4 temas de los que te iba a preguntar. Quizás antes de hablar del libro, sería interesante un poco esto de lo que hay antes. Si te parece, hablemos de lo que me dices, de qué aprendiste siendo profesora de educación física y por qué eso tiene relación con la ideología de género, ¿no? Que a priori no son cosas que estén conectadas. Bueno, es que la ideología de género tiene la desfachatez de meterse incluso en ámbitos que no hay manera, no pinta nada ni hay manera de explicarlo. Hombres y mujeres físicamente somos muy diferentes. Es que eso lo ve hasta, en fin, hasta un desinformado. Entonces trataron de meter esos parámetros de la ideología de género en el deporte. Yo llevaba muchos años dando educación física y veía que la respuesta ante el ejercicio físico y el deporte de chicos y chicas pues es muy distinta. Y es lógico, y muy especialmente se hace diferente cuando se desarrolla, cuando de niños y niñas se pasa a ser hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, conformados para unos roles biológicos que son lo que ha condicionado el éxito de la especie, es decir, la supervivencia de la propia especie, y son precisamente roles biológicos diferentes. Y como estamos perfectamente conformados físicamente para esos roles, pues nuestra relación, entre otras cosas, con el deporte es distinta. Y de repente la Comunidad de Madrid quiso ser ciudad olímpica y entonces se promocionó mucho el deporte de base. Y a los profesores de educación física nos prepararon una especie de plan de campeonatos escolares para, pues eso, para que hubiera mucha gente joven y muchos críos haciendo deporte. Y como 300 profesores reunidos en una de las reuniones que se hacía para implantar el asunto, se encontraban con que no conseguían los mismos equipos de chicos que de chicas, y ni muchísimo menos en los mismos deportes, estaban desesperados, y la solución que les daba, todo esto sucedía en el año 2004, era que es que, claro, a las niñas se nos decía que teníamos que bailar sevillanas y que eran los roles sociales, los estereotipos, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que vi es un absoluto y total desconocimiento de la pura biología de mis compañeros que llevan años y años viendo cómo chicos y chicas responden completamente diferente ante el ejercicio.
pero no solo ya en la forma en la que se implican y la forma y los gustos, etcétera, sino además incluso en las propias marcas físicas. Entonces fue cuando dije, pero estos señores, ¿de dónde se sacan esta explicación tan peregrina? Y me encontré de frente con la ideología de género. Y ese es el tema por el que empecé a estudiar. Entonces yo a mis alumnos les empecé a hacer encuestas en las que les preguntaba si les hacían jugar con juguetes que no querían, si les estaban obligando a dejar que cuando dejaban el deporte fuera del centro, qué cosas, si seguían haciendo deporte, qué deportes hacían, si en su casa había unos roles muy claros en la familia. Bueno, y los resultados que me dieron fueron totalmente distintos que lo que decían esos señores. O sea, mis alumnos elegían los deportes que les daba la gana, los juguetes que les daba la gana. Las chicas iban dejando el deporte de primero de la ESO a segundo de bachillerato de una forma progresiva y casi total. Y las explicaciones que te daban era que no les apetecía o que hacían otro tipo de deportes que les gustaba más, como podía ser, donde se sentían más competentes, como podían ser pues danza, deportes con mucho componente de ritmo y de flexibilidad. Claro, era lo obvio. Pero allí no había ningún tipo de imposición patriarcal, ningún tipo de rol, ni nada de nada. Era la pura biología, el sentirse competentes, muchas cosas que desarrollo en el libro, que es que son pura evidencia. O sea, es que el problema de tratar con gente que defiende la ideología de género es que tú le pones la realidad, ellos te ponen la ficción y te llaman machista, homófoba y alguna otra tontería y heteropatriarcal. Y ahí se termina la discusión. ¿Qué peligros crees que entrañan este tipo de ideas que van en contra de la biología o, digamos, de la espontaneidad, ¿no? Digamos que las personas toman opciones sin más, pero parece que esto, como dices tú, es machista, patriarcal y demás. Mirando un poco como a largo plazo, ¿crees que esto puede ser peligroso incluso para, digamos, nuestra civilización occidental en la que vivimos? Sí, ya está siendo tremendamente peligroso porque está generando muchísimas, lo que yo llamo fracasos vitales. O sea, la gente es condicionada a una serie de cosas que no son ciertas y a partir de ahí elige su vida. Y las vidas que están eligiendo, a la larga se demuestra que en muchos casos no es lo que hubieran elegido, no es con lo que hubieran sido felices, sino que se les enfrenta a una serie de retos y de mentiras. Yo estoy viendo, pues eso, muchísimo fracaso vital. Y creo que hay que avisar. Es decir, a las mujeres se nos dice que somos iguales que los hombres y que tenemos que comportarnos y ser igual que los hombres. Eso nos lleva a realizar cosas para las que no estamos especialmente muchas veces dotadas o simplemente no nos apetece, lo hacemos como un reto, tratamos de imitar a los hombres. Se termina además, digamos, odiando y despreciando todo lo que es femenino, desde nuestros gustos, nuestras formas más redonditas, nuestros intereses, nuestros comportamientos, nuestros propios, pues eso, nuestros propios intereses, los deportes que nos gustan, las carreras que nos gustan, en las que nos sentimos más competentes, las capacidades femeninas que van más por la parte verbal y por la parte afectiva y por la parte de trato humano. Se valora todo lo que caracteriza de forma genérica los hombres, aunque hay algunas mujeres que lo tengan. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un trasunto de los hombres. ¿Por qué? Porque se nos ha puesto como ejemplo central de lo que hay que ser el varón. Y eso está generando problemas. Luego, además, claro, como las mujeres nunca vamos a ser unos varones estupendos, porque como mujeres somos perfectas y como varones somos un desastre, porque lo somos, pues claro, empieza ya un movimiento, ya desde hace tiempo, en el que hay que eliminar al original, al varón. O sea, las mujeres tienen que ser masculinas y el hombre tiene que ser, el varón es el que nos tiene oprimidas y el varón tiene que desaparecer como tal varón. De tal manera que, como el varón es el que nos oprime, el que nos obliga a ser lo que somos realmente algo biológico, pero es que el razonamiento es este. O sea, nosotros nos están dando unos estereotipos y roles sociales. Se obvia la biología. Es decir, parece que es que el hombre nos obliga a la maternidad, cuando realmente la maternidad es un hecho biológico que nos ha tocado al 50% de la población. La maternidad es lo que hace que no podamos, digamos, tener unas carreras a nivel laboral como las de los hombres, porque en muchos casos las mujeres queremos tener hijos y nos da la impresión de que nuestra felicidad no va tanto por el ámbito laboral, aunque queramos, digamos, promocionarnos laboralmente o realizarnos, y nos encontramos con que esa es una de las causas. Entonces, tenemos que odiarnos a nosotras mismas, tenemos que odiar la maternidad. Como la mejor forma de no ser madres es no relacionarnos con los hombres,
se promociona el amor lésbico en los centros, es la solución a ese problema, y naturalmente el hombre, como individuo heteropatriarcal que no se oprime, lo mejor que puede hacer es feminizarse. Y ahí viene todo el éxito de todos los lobbies homosexualistas. El hombre tiene que ser femenino, la mujer masculina. Si a mí me dicen que esto es garantía de éxito y de felicidad en la vida, yo le digo una frase que siempre digo: a ver, cuando uno lucha contra uno mismo, contra lo que es y contra su biología, va a perder siempre la batalla, absolutamente siempre, fin. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, pues, no sé si te he contestado. La verdad que me ha sorprendido bastante, me ha dado un poco de miedo también incluso tu respuesta, no te engañaré. Me quedaría con lo último, a ver si lo puedes desarrollar. Entonces dices que se quiere cambiar la biología y por eso también hay como un lobby gay, por cierta parte del lobby gay, pero el otro día también entrevistamos aquí a un chico que era gay que decía que no le representaba el lobby gay. Entonces, eso, desde mi desconocimiento, suena un poco como a conspiración. ¿Qué hay de verdad ahí? ¿Qué es lo que no podemos ver? A ver si nos puedes ayudar un poco. Vamos a ver, aclarémonos. El lobby feminista representa a las mujeres tan poco, es decir, nada, como el lobby homosexualista representa a los homosexuales. Son movimientos que se han aprovechado, es decir, que están utilizando determinadas situaciones que las pudo haber y que ahora no las hay, porque ahora las mujeres no estamos en absoluto oprimidas, tenemos unas legislaciones en todos los países occidentales que tenemos los mismos derechos, que accedemos a los mismos lugares. Otra cosa es que queramos, pero desde luego la libertad la tenemos, y en el caso de los homosexuales lo mismo. Hubo un tiempo en el que la homosexualidad no estuvo bien vista, pero hace muchos años, y ahora hace poco nos acordábamos, la gente de mi edad de La Movida, donde Almodóvar y McNamara y un montón de personas que eran homosexuales, vamos, alardeaban perfectísimamente y nadie opinaba ni les hizo nada ni nada. Es decir, llevamos más de 40 años de libertad absoluta en ese tipo de cosas. Y sin embargo, esos lobbies han descubierto el victimismo como forma de conseguir dos cosas: dinero y privilegios. Entonces, sí que hay una conspiración, por decirlo de alguna manera, es decir, es un grupo de personas que tiene un poder, que accede además a puestos relevantes, que además los partidos políticos los amparan. Cada partido político tiene sus lobbies de género a los que dirige un montón de dinero público, un montón de subvenciones, que les siguen dando fuerza y que siguen ellos diciendo que representan a las mujeres o representan a los homosexuales sin que eso sea cierto. Exigen, porque son víctimas, las mujeres somos unas víctimas terribles, según las feministas, y los homosexuales unas víctimas terribles, según estos lobbies, exigen muchísimo dinero público y muchísimas legislaciones exigiendo neoderechos que vulneran el derecho del resto de las personas. Y ese es el problema enorme que tenemos, que los políticos están encantados por varias cosas. Primero, porque a la población nos están quitando derechos fundamentales y constitucionales a golpe de legislación que, según ellos, la gente exige. La gente en realidad son esos lobbies que dicen representar a mujeres y homosexuales y que no nos representan. Y luego, además, les sirve para derivar miles y miles de millones de dinero público para no se sabe bien, que en realidad para redes clientelares que viven de eso. En este momento, por ejemplo, los lobbies, el lobby feminista, está recibiendo en sus miles y miles, porque hay miles de grupos feministas, dinerales, o sea, auténticos dinerales. Las grandes fundaciones, mujeres y tal, y muchos grupos dependientes del PSOE, pues reciben 4 millones de euros al año, que veamos en los BOEs. Luego, además, todo esto coloca a un montón de gente en puestos públicos, no hay sitio donde no haya una representante de igualdad o un representante, ahora ya empieza a haber representantes LGTBI, porque los grupos homosexualistas están utilizando este mismo sistema, que consiste en recibir cantidad de dinero público y exigir colocar delegados de igualdad LGTBI, observatorios de igualdad LGTBI, estudios LGTBI, impactos LGTBI. Hoy, por ejemplo, nos hemos despertado con la noticia de que han permitido, es curioso, se cambió el estadio del Vicente Calderón, se ha cambiado de sitio aquí en Madrid, y entonces un grupo ha puesto una querella diciendo que no habían seguido los trámites, y uno de los trámites que no siguieron y que se pedía es un informe de impacto de género, que naturalmente lo hacen unos expertos de género que cobran una pastizara por un informe absolutamente innecesario, y que gracias, por ejemplo, a eso, pues a lo mejor pueden conseguir que lo vuelvan a traer al Calderón, porque no ha habido ese informe. Ese informe de impacto de género nos costó, por ejemplo,
a los madrileños 400.000 euros para soterrar la M30, pidieron ese estudio de impacto de género, costó esa pasta y llegaron a la conclusión de que, digamos, la M30 era machista. Si eso no es una tomadura de pelo, o sea, a todos los niveles, pues eso, en fin, que baje Dios y lo vea. Ese es el tema. Esto es todo una auténtica mentira. O sea, y aquí hay muchísima gente ganando dinero. Llámale lobby, llámale qué cara tiene la gente. Sobre todo, que bueno, que si solo fuera dinero, pero el problema es el daño que están haciendo, porque se están metiendo en los centros educativos y están dando a los chavales unas informaciones, y yo he estado dentro del aula escuchándolas, que son mentira, que son absolutamente contraproducentes y que tienen unos objetivos diferentes a los que dicen. Bueno, vamos desgranando la problemática, parece bastante terrible. Si te parece, luego hablaremos de soluciones también, que eso es importante. Pero antes me gustaría preguntarte por el papel de los medios de comunicación. Yo mismo estoy seguro que tú también a veces pues miras los noticieros del mediodía y demás, y siempre salen noticias de violencia de género, con cosas terribles como puede ser la violencia, los asesinatos de hombres hacia la mujer, pero ves que nunca se habla de lo contrario, y hay casos de divorcios en el cual el hombre pues siempre tiene las de perder, o de denuncias falsas y demás. Entonces, ¿qué papel crees que está jugando, o cómo valoras el papel que está jugando los medios de comunicación generales respecto a este tema? Vamos a ver. Dejando claro ya que en realidad todo esto del género es un constructo doctrinal que está sirviendo para que muchísima gente se lucre de ello, vamos a la parte en la que nos tienen que convencer a la población de que eso es necesario. Entonces, todos los días sale tema de violencia de género, cuando sorprendentemente la media española, que es una de las más bajas de Europa y del mundo, que es 2 mujeres por millón, que es que somos muchos millones de personas, mientras que, por ejemplo, Austria pues tiene 9 o 10 por millón. Bueno, pues eso que serían 60 mujeres al año, de media 60 mujeres al año, nos encontramos con que los 365 días del año tenemos noticias de género. ¿Por qué? Porque hay que crear una opinión pública y crear una alarma social que sirva para, digamos, justificar, por ejemplo, los 1.000 millones que acaban de firmar contra la violencia de género, aparte de los miles de millones que ya se dan a todos estos lobbies, aparte de todos esos puestos que estamos pagando. Eso hay que hacer que la población lo considere necesario, hay que crear esa alarma social. Y cuando dicen, y ahora acaba de decir la ministra, que van a dar otros 40 millones más a la violencia de género, naturalmente tienen que intoxicarnos. Los medios de comunicación tienen unos decálogos de cómo tienen que tratar la violencia de género y de cómo tienen que sacar continuamente informaciones sobre violencia de género, que siempre va a ser, aparte que no es de género, es la violencia de hombre contra la mujer. Y se oculta interesadamente los hechos al contrario, porque solo por pura lógica, en este mundo virtual que se han creado, se supone que las mujeres somos unos seres de luz maravillosos que no hacemos ningún tipo de maldad ni matamos. Es decir, desde que salió el tema de la violencia de género en España, las españolas ya, al menos de cara a los medios, no matamos. Luego en los periódicos locales encuentras que sí, pero porque es que es lógico, porque el porcentaje de mujeres malas es más o menos semejante al de hombres malos, y asesinos y asesinas. Entonces, aunque la mujer mate menos violentamente, es verdad que las mujeres maltratadoras, que las mujeres, por ejemplo, matamos más a nuestros hijos que los hombres, y eso se oculta. Y a raíz del caso del niño que mató esta señora hispanoamericana, Gabriel, bueno, los medios empezaron a intentar encontrar casos, y yo me acuerdo un artículo del Mundo que ponía: no hemos conseguido ningún tipo de información estadística sobre cuántos niños han muerto a manos de sus madres. Hemos encontrado, buscando 27, hay muchos más, frente a 24 en los 5 últimos años que han matado, no sé cuántos eran, 4 últimos años que han matado a los hombres, que sí que están perfectamente documentados en todas las estadísticas, etcétera. Bueno, pues hay quien a esos niños, a los que los mata la madre, les llaman angelitos negros, porque no existen. No sé si te sabes la canción de los angelitos negros. Era una canción antigua que decía que por qué el pintor no pintaba angelitos negros, que si en el cielo no había angelitos negros. Pues efectivamente, son angelitos negros, no existen, sin embargo existen. Así estamos, y los medios mienten, y ahora vamos a la segunda parte, porque reciben unas suculentísimas subvenciones en propaganda institucional que va condicionada al tratamiento de los temas
que a los gobiernos le interesan. Eso es otra cosa que está completamente probada. Hay muchos medios que viven prácticamente de la publicidad institucional y naturalmente van a decir lo que ellos digan y como ellos digan. Siguiendo con este análisis de la problemática, también me gustaría preguntarte sobre por qué, digamos, esto que estamos haciendo ahora mismo, que es hablar abiertamente de temas difíciles, pues estamos hablando, parece que eso tampoco no está muy de moda. Es decir, ¿por qué crees que no solo hay este problema, sino que no se puede hablar de estos temas a nivel institucional, a nivel de la educación, pero incluso a nivel civil entre personas? Cuando alguien dice que no se cree, digamos, la retórica actual feminista, es tildado de todo y más. Entonces, no sé, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué no podemos ni expresarnos libremente sobre este tipo de temas que son difíciles, ciertamente? Bueno, hay un montón de gente, que yo les llamo tontos útiles, que son los que hacen esa labor sin recibir excesivo dinero, y es la gente que se cree que ha encontrado el bien, que se siente superior moralmente al resto, porque ha descubierto la bondad extrema, ha descubierto lo desgraciadas que son las mujeres, y resulta que es incapaz de darse cuenta de que también hay hombres que sufren, niños que sufren, o sea, y esa gente es la que se encarga de callarte y de ponerte etiquetas. Hasta ahora va funcionando. Luego, además, si por una casualidad te pasas, ya viene el tema de la muerte civil y la persecución, es decir, la pérdida de la reputación. Porque una cosa es que en la barra de un bar te digan eres una machista y una homófoba, y otra cosa es que lo digan en redes, que te persigan en el trabajo, que tengas un montón de problemas simplemente por discrepar del discurso políticamente correcto, que además no es cierto. Entonces, lo único que nos queda es que, como en el caso del traje nuevo del emperador, alguien empiece a gritar, que es lo que estamos haciendo en varios puntos del mundo la gente, el emperador está desnudo. Y me puedes decir que soy tonta y me puedes decir que soy tal, me da lo mismo, yo lo veo desnudo. Y no vas a conseguir que yo lo vea con traje. Y eso es lo que está sucediendo y eso es lo que yo recomiendo y lo que yo hago. Hay que hablar con claridad. Y toda esa gente que nos calla, pues hay que enfrentarlos de la manera que sea. La inmensa mayoría están completamente adoctrinados y no hay mucha solución. Yo he tratado de hablar con gente y es que además están condicionados de tal manera que dicen que como yo soy una persona tan mala, ni siquiera hay que oírme. Entonces yo me he acercado a grupos de los que me escuchaban y decía, vamos a ver, os quiero contar unas cuantas cosas. No, vamos a hablar contigo, cállate. Y ahora con palabrotas, hija de tal, no te vamos. Y gritaban, no, para no escucharme. ¿Por qué? Porque sus jefes saben que hacen eso o alguno puede empezar a atar cabos. De hecho, si quieres, os puedo contar una anécdota. Hubo un año que fuimos a una manifestación feminista con una pancarta, un grupo de mujeres que ponía, la violencia no tiene género. Que es así. Y entonces, bueno, no nos mataron porque estaba la policía. O sea, porque las pacíficas bonobas estas feministas resulta que no veas si son violentas. Bueno, pero ya que no pudieron matarnos, nos insultaron, nos desearon lo que suelen desear estas mujeres a toda mujer que no es de su banda, que es que nos violen en grupo, ojalá nuestro marido nos mate, bueno, nos llamaron de todo, en fin, unas lindezas que vale la pena de verdad recordarlo. Bueno, el caso es que había un chaval que no hacía más que mirar la pancarta, como que estaba allí metido, de los muchos que fueron a la manifestación, convencidos de que estaba luchando contra la violencia, que no entendía nada, miraba la pancarta, miraba a las locas aquellas todas gritando, nos miraba a nosotras, y entonces yo vi que se le estaba haciendo una luz en el cerebro, que estaba diciendo, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué no se puede decir que la violencia no tiene género? Cuando es cierto que víctimas somos todos y como ese, pues es posible que hablando con gente, a algunos se les haga la luz. Pero de todas maneras, yo cuando hablo para los que todavía no han sido víctimas de estos y para los dudosos. Los abducidos es un trabajo más duro. Primero tienen que escuchar. Bueno, tu anécdota me recuerda a la del videorealizador Nacho González, que entrevistamos aquí, que él ha hecho el documental Silenciados, que bueno, digamos, ha tenido unos problemas para hacer visionados de que le boicotean. Terrible. Bueno, salimos un poco de la oscuridad, si te parece. Hemos mirado todos los problemas que hay, como decías, en la escuela, en la psique colectiva, en la televisión, en el gobierno, en la ley y demás. Habla un poco de la solución, que tú crees que se podría hacer a nivel global o como mínimo lo que estás haciendo tú para hacer esa contrabatalla, ¿no? Bueno, hay que empezar la contrabatalla, porque además cuando uno va subiendo uno acaba descubriendo que está más arriba todo. Es decir, que los que ganan mucho dinero a costa de esto en España son solo lo que yo llamo mandos intermedios. Y luego están los tontos útiles, que son los que
que son críos. Además me da mucha pena los que me escrachan, me insultan al otro, van a prohibir no sé qué, llaman amenazando a los sitios donde se van a hacer conferencias sobre este tema, que no saben de qué va nada, ni saben que en realidad están sirviendo a unos grandes poderes mundialistas, son los que tienen determinados intereses económicos en esto. Pero eso ya lo dejaríamos para otra charla porque es muy complicado, pero es así, es así. Pero bueno, el caso es que soluciones, desde luego plantar cara a esto. Y lo que he hecho yo ya veo que es una cuestión política, que todos los partidos han visto en esto una forma extraordinaria de, digamos, de conseguir fondos y redes clientelares, y en el espectro público, es decir, en el Congreso, en realidad están todos metidos en esto. Entonces yo me he metido a Vox para tratar desde la política de cambiarlo. ¿Qué se necesita? Que la gente se entere, que la gente se informe, que empiecen a atar cabos, que el que sepa cosas las cuente sin miedo, apoyarnos los unos a los otros, porque el apoyo es muy bueno. Es decir, si tú tienes problemas, tenemos que salir todos a defenderte porque has dicho la verdad o de cualquier manera has dicho lo que piensas en un país libre. Solo faltaba que ya nos quitaran la libertad de expresión y de opinión, que es a lo que va la última ley, la famosa ley Mordaza de Podemos, a prohibir incluso esto, a quemar libros, ya lo último. Y desde luego la solución es la política. Y hay países que se están empezando a dar cuenta. O sea, como esto además tiene otras ramificaciones que van más allá de la ideología de género. Hay países como Italia que ya ha empezado a votar a partidos que están al margen de esto de una forma u otra. Polonia y Hungría lo tienen muy claro. Croacia también está empezando a darse cuenta de la gran estafa que es esta. De hecho, los países que han estado en el ámbito de la Unión Soviética, que han sufrido el marxismo a todos los efectos, han descubierto rápidamente todos los modos marxistas que tiene esto, que podría llamarse marxismo cultural, que es, digamos, una evolución de lo que fue el marxismo a efectos tanto de técnicas como de prohibir la libertad de las personas. Una vez el marxismo fracasó en el tema de que los obreros, digamos, lucharan por su libertad, se ha dedicado a buscar divisiones de otro tipo. Y una de ellas es precisamente el feminismo, que no deja de ser un puro marxismo en el que la mujer se supone que es la oprimida, tiene que luchar contra el opresor y de esa dialéctica sacar una sociedad nueva en la que el opresor desaparezca. Por eso los hombres que son feministas es que no tienen ni idea en fin, de la memez tan enorme que están haciendo, pero bueno, ya se darán cuenta. Bueno, muy interesante tu análisis, me recuerda también al del profesor Jordan Peterson, no sé si has escuchado, que digamos... Sí, es otro disidente extraordinariamente además preparado. Otro disidente, pero digamos que él conecta el posmodernismo con un neomarxismo, digamos que va mutando la cultura de la lucha de clases, pues ahora quizás es la lucha de géneros. Pero bueno, en fin, como sabes, esto daría para otra charla. Para otra charla, ese es el problema. De todas maneras, también Agustín Laje y Márquez han escrito el famoso libro negro de la nueva izquierda, en la que desarrollan cómo estos movimientos, precisamente el homosexualista y el feminista, Laje desarrolla el feminista y Márquez el homosexualista, están perfectamente y completamente relacionados con un marxismo cultural que busca determinadas cosas y las está consiguiendo. Eso es lo malo. Bueno, pues tocará dar la batalla, ya sea haciendo entrevistas así, o si tú te has vinculado en política y crees que es lo correcto, pues adelante y te deseo mucha suerte. Te voy a hacer una pregunta que a veces hacemos en este canal, porque parece que a veces hay muchos problemas de diálogo y de comprensión entre bandos contrapuestos, pero al final todos nos tenemos que entender. Entonces la pregunta es, imagínate que soy, me he apuntado el nombre incluso, la chica con la que te hicieron una entrevista, Lara Alcázar de Femen, o la Leticia Dolera, o otras también activistas actuales, y te doy un minuto, digamos. Intenta cambiar mi mente en un minuto por a ver qué es lo que estoy haciendo mal, a ver si este minuto pues puede dar alguna luz en el cerebro, como decías antes. No, hombre, les diría que si realmente están viviendo en un sistema tan opresivo, de ninguna manera podrían tener todos los medios de comunicación a su alcance, todo el dinero que tienen a su alcance. No podrían. O sea, realmente alguien que está oprimido, está oprimido. O sea, ellas es un victimismo interesado. Y yo les diría, lo que les diría es, piénsalo bien, mírate dentro.
mírate dentro y asume que eres lo que biológicamente eres. Y que cuando alguien lucha contra uno mismo acaba perdiendo siempre. Y a lo mejor así se daban cuenta. Pero es que de todas maneras hay algunas de estas chicas que viven de eso, o sea, y es imposible. Ahora que han encontrado la gallina de los huevos de oro, que tengan la suficiente, digamos, el suficiente valor para coger y decir, esto no es cierto, y me voy a quedar sin nada, pero esto no es cierto. Lo han hecho, por ejemplo, algunos médicos abortistas. Han dado el paso atrás cuando definitivamente han descubierto realmente lo que era aquello. Pero en este caso, pues eso, estas chicas pues tienen el poder que tienen y la fama que tienen proviene de victimizarse y de quejarse. Poco voy a poder hacer. Yo lo único que les ofrezco es la realidad. Y la realidad a ellas, pues su mundo virtual es más bonito. Hablando un poco de eso, de aceptar lo que uno es, y volviendo a tu libro, que al final nos hemos enrollado y no hemos hablado de esto. Título de tu libro, corrígeme si me equivoco, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Háblame un poco de esta aceptación. ¿Qué es lo bueno, qué es lo bonito, qué es lo que nos hemos olvidado un poco de esos roles, vamos a llamarle tradicionales o biológicos del hombre y la mujer? ¿Qué es lo que falla cuando se cambia o no sé cómo decirlo? Resúmeme un poco, ni que sea el título, que me parece muy, muy atrayente. Bueno, que es que realmente la ideología de género va a eso, va a destruir al hombre porque os persiguen en legislaciones, no tenéis presunción de inocencia y cada vez os lo van a poner más crudo. Y a nosotras nos prohíben ser mujeres porque tenemos que ser ese trasunto de hombres, que en absoluto vamos a ser felices. Y es que además el hombre, y nos guste o no nos guste, el hombre está, y se le ve físicamente conformado, es más fuerte, tiene más masa muscular, tiene más resistencia, más fuerza, una serie de capacidades, que simplemente es el defensor, es el guerrero, guste o no guste. Es decir, eso sucede en la inmensa mayoría de las especies superiores. Y lo tiene tan metido en sus genes que protege a la hembra y a la prole, y le sale del alma. Entonces ahora todos esos hombres a los que su función biológica se ha transformado, pues digamos, en proteger a su familia, en tratar de ser él el que trabaje, el que lleve el sustento, que es que llevamos millones de años, con variaciones, haciendo eso. Ahora se encuentra con que eso está mal visto y si lo dice es despreciable. La mujer se ha realizado, y lo ves en las sociedades más tradicionales, se ha realizado teniendo en sus hijos, que yo no digo que ahora las mujeres tengamos que tener hijos, pero lo que sí que es cierto es que cuando te suena el reloj biológico a los 30 y tantos, nos suena a todas. Y eso no tiene nada que ver. Unas consiguen controlarlo y otras consiguen agarrarse al último tren. Pero lo cierto es que estamos condicionadas para determinadas cosas, para tener otro tipo de características, para defender a nuestra prole, porque no somos en absoluto sumisas ni nada parecido, y entonces estamos perdiendo todo eso en aras de una carrera laboral que muchas mujeres, a mí me lo han dicho a los 50 años, dicen, bueno, ahora he llegado hasta aquí, ya no voy a llegar más, y llego a mi casa sola, ¿y quién me da envidia? Pues resulta que la que tiene hijos empieza a tener nietos y tiene otra vida que no es la laboral. Creo que tenemos que mirar qué es lo que realmente nos apetece y lo que realmente nos hace felices, al margen de lo que nos cuenten, porque es que nos están volviendo locos y nos están contando cosas que no son ciertas. Y bueno, y el que sea feliz de determinada manera que lo sea, pero sin condicionarle, sin engañarle y diciéndole la verdad de lo que es. No hay más. Más o menos para ir terminando, Alicia, haciendo un poco de autocrítica, que es algo que también me gusta hablar en este canal, ¿qué crees que estamos haciendo mal o estáis haciendo mal? No sé qué nombre utilizar a la hora de explicar estos temas. Es decir, la persona que cree en que cada uno evolutivamente pues tiene sus roles, se le tacha de, no sé, fascista, machista, a favor del patriarcado y demás. ¿Crees que podríamos explicar mejor lo que nosotros proponemos? ¿En qué se está fallando a nivel de retórica y demás? Se está fallando en que es muy difícil explicar las mentiras de la ideología de género, que te las venden como libertad, que en realidad es condicionamiento. Se utilizan todas las técnicas de psicología de respuesta condicionada de la psicología. No es que estemos fallando, es que no nos dejan
vamos a ver, hemos llegado a un punto, a lo mejor al principio simplemente no nos enterábamos de que estábamos en una guerra cultural y hemos perdido algunas batallas por pura incomparecencia. Es así, porque no, para que nos hayamos dado cuenta realmente de las consecuencias de todo eso que nos vendían, pues claro, todos decimos, oye, cada uno haga lo que quiera, y claro que a la persona homosexual hay que respetarla, y claro que la mujer tiene que tener los mismos derechos que un hombre, nadie lo pone en duda, pero esto ya es otra cosa. Y para detectarlo ha costado tiempo, y estamos en un punto en el que ellos entran en las aulas, ellos tienen los medios de comunicación, ellos tienen el dinero, ellos tienen el poder, ellos sacan las legislaciones, e incluso si por ejemplo un profesor trata de explicar y decir que tiene otra visión de esto, lo tachan de fascista, machista, homófobo, no sé cuántas cosas, y se acaba su carrera. Entonces, ahora estamos ya un poco como en esos regímenes totalitarios en los que los niños se chivaban de lo que sus padres decían en casa o de lo que sus profesores decían en clase. No es que hayamos fallado, es que estamos ya prácticamente con los tanques en Varsovia. Entonces, por poner, es muy complicado, creo. Y creo que eso, que hay que echarle valor, que hay que plantarle cara. Y ahora en este momento, pues, cuanto más hemos dejado avanzar a los tanques, más difícil va a ser la batalla. Pero la batalla hay que darla. Entonces, preguntándote por el futuro, entiendo que te sientes pesimista, es decir, ¿crees que los siguientes 5, 10, 15 años esas batallas de ideas pues van a ganar el nuevo feminismo, o crees que un poco entrará la razón y digamos, ya no, la sociedad ya no se preocupará tanto por estos temas? Bueno, con el tiempo, yo creo que con el tiempo la gente se dará cuenta del engaño. Va a haber lo mismo que ha pasado con la famosa Ley Integral de Violencia de Género, que ya empieza a haber tantísimas víctimas que es un clamor. Hombres a los que se les han quitado sus hijos, sus derechos, su casa, su presunción de inocencia y, en fin. Pues lo mismo va a pasar con todo esto. Y habrá un momento en el que habrá tanto damnificado, por decirlo de alguna manera, y tanto desengañado que esto caerá. Pero antes va a hacer mucho daño. Ese es el problema. También los regímenes comunistas cayeron, pero antes dejaron 100 millones de muertos. Aquí van a dejar mucho dolor humano y una cosa es que se va a conseguir, y es la famosa reducción poblacional, que al final parece que es el objetivo último de todas estas teorías. Esto es como cuando quieres parar un camión, hay demasiada inercia, ¿no? Demasiada masa que está yendo a una velocidad, entonces esto va a frenar poco a poco, claro que va a frenar y lo vamos a tratar de frenar, pero lo que dices, durante 15, 10 años esto va a seguir avanzando y bueno, llegará un momento en el que pare, pero cuando miremos las consecuencias nos daremos cuenta de que el precio ha sido caro. Bueno, Alicia, pues espero que te equivoques o como mínimo espero que vayamos a intentarlo y pongo mi granito de arena para dar voz a personas como tú. Más o menos antes de terminar, es que me he apuntado una frase, me acuerdo también en una entrevista que he visto en internet con esta chica de Femen, decías esto de la sororidad, que primero te pediré por favor que definas qué es, porque yo, digamos, lo he tenido que buscar en Google, no sabía qué era. Esto de la sororidad es como una omertá mafiosa, que cuando dijiste esta frase, pues la pobre chica se tiraba de los pelos. ¿Me explica un poco qué es esto de la sororidad y por qué lo conectas con ese comportamiento, bueno, que es de la mafia puramente, ¿no? Claro, la sororidad, bueno, uno cuando entra en la mafia, entra, digo yo, porque quiere. Más o menos puede imaginarse lo que se encuentra, pero es que el problema es que aquí nos han metido en una especie de mafia simplemente por la entrepierna que tenemos. Es decir, todas las mujeres tenemos que tener sororidad con esta panda de locas que dicen cosas que no estamos de acuerdo, pero simplemente por el hecho de que compartimos entrepierna, que ya es una cosa desquiciada y demencial. Y entonces, claro, cuando una mujer lleva la contraria es una machista y además ya le dicen, y tienes que respetar la sororidad, que es lo que consiste en llevar la razón a gente que no la tiene. Y además, lo mismo que la gente que nunca hemos estado en el feminismo, por lo menos la sororidad no nos implica tanto a las mujeres que han estado, que han sido feministas, o sea, les hacen verdaderas persecuciones. Yo he conocido mujeres que mandaban cosas a las redes y explicaban y no se atrevían a decir su identidad y decían no, porque es que me juego muchas cosas, me persiguen, tengo verdadero miedo. Sororidad, por decir también la etimología, viene, es lo mismo que la fraternidad viene de frater, de hermano, y la sororidad viene de soror, hermana. Entonces es un hermanamiento femenino, entendámoslo, viene de ahí, de soros. Eso es el tema de la sororidad. Pero claro, es una cosa que se te impone.
Se te impone como la omerta mafiosa. Tú no puedes decir las prácticas que hay ahí dentro, tú no puedes decir las contradicciones que hay ahí dentro, porque te obliga la omerta. Bueno, doy fe de eso porque también una anécdota, el otro día estaba trabajando en una conferencia y bueno, vi una mujer que decía que había ciertos temas que no iba a hablar en ese momento porque había hombres en la sala. Que bueno, me quedé un poco alucinado, pero bueno, para darle otro final. De verdad. O sea, estas son las que se sienten discriminadas, ojo al parche. O sea, es que manda narices la caradura que llegan a tener que eso, o sea, que digamos que lanzan como acusación al que está enfrente lo que, digamos, que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo, para resumir. Sí, bueno, lo que decías antes que tú estabas en una manifestación con una pancarta y te decían que ojalá te violaran o cosas así. Bueno, una serie de lindezas que, vaya, uno se queda atónito. Si te parece un poco para dar un final un poco diferente, que también hemos hablado de temas un poco escabrosos, me gustaría que dieras un consejo a personas de un perfil similar al tuyo. Sé que hay muchas personas, mujeres o no mujeres, que digamos pues se adscriben a la disidencia, ¿no? Que es un poco a lo que tú estás yendo y estoy seguro que pues que lo has pasado mal y demás, pero ahí veo que ahí sigues dando la batalla. ¿Qué consejo darías a personas que estén dispuestas a ya no dar la cara, sino ni que sea pensar diferente? Yo les animaría, a ver, es que es un acto de libertad. Si uno ya no puede hablar y pensar diferente, ya lo hemos perdido absolutamente todo. O sea, porque es el último de los recursos, la libertad de expresión y de opinión. Yo, desde luego, nada. Que lo digan, que llevan razón. Y aunque no llevan razón, tienen derecho a expresarlo. Y en segundo lugar, desde luego, que traten de hacer redes. Yo cada vez veo más mujeres que se enfrentan a esto. O sea, me refiero a relaciones entre, pues mira, pensamos unas cuantas esto, pues vamos a hacer aquí una asociación que no pretendemos que nos den ningún tipo de ayuda ni nada, sino simplemente nos reunimos y vamos a mover en redes esto y vamos a trabajar sobre esto. Creo que lo único que tenemos, el bando de David, porque enfrente tenemos a Goliat, es la verdad, las ganas de luchar y la capacidad de sacrificio que podamos aportar para cambiar esta sociedad. Eso que nos hace tan débiles nos hace también muy fuertes, porque como a esta gente se le acabe el dinero público, muchos de esos implicados y tan convencidos se les va a pasar rápido la tontuna, porque hay muchos que realmente, pues eso, lo hacen por dinero. Así que bueno, pues eso, que se animen, que no podemos, es que no podemos dejarnos vencer. O sea, no podemos permitirnos ese lujo. Ya está, no hay más. Bueno, un mensaje muy, muy claro el tuyo. Como mínimo, mi última pregunta sería preguntarte para el futuro. ¿Qué planes tienes para los siguientes meses o 2019? ¿Estás cociendo otro libro o no sé, algo que nos puedas desvelar? Sí, ya tengo pergeñado otro libro, que voy a toda la parte que dejé sin exponer en el anterior, porque si no eso ya iba a ser infumable. Entonces, pues sí, estoy en ello y bueno, y voy escribiendo artículos y voy saliendo donde me dejáis, porque desde luego hay sitios en los que no voy a salir nunca jamás. Ya está visto, porque claro, lo que digo no se puede decir. Pero bueno, pero da igual. Creo que donde sea hay que contarlo y a eso me dedico. Mira, ahora que dices esto, te preguntaré, ¿qué papel crees que juega Internet y YouTube en todo esto de dar voz a los silenciados? ¿Te sientes positiva al respecto? Yo lo que me temo es que cualquier día nos corten el chorro porque vean que esto se les va de la mano. De momento es la forma que tenemos, porque no hay otra, porque los medios de comunicación cuentan lo que quieren. Vamos, el famoso caso de Trump fue paradigmático. O sea, todos los medios de comunicación decían una cosa, había solo uno, me parece por Arkansas, que era el único que decía las cosas al revés, y al final acabó triunfando la gente, las redes, bueno, y acabó saliendo Trump, que habrá quien le guste y a quien no, pero lo que sí que es cierto es que era Trump y la población contra el establishment y los abducidos por el género y por por determinadas nuevo orden mundial, etcétera. Y se pudo hacer algo. Así que, pues bueno,
Yo creo que mientras podamos tenemos que usarlo. Bueno, Alicia, pues yo me despido. La verdad que he aprendido un montón. Espero que vosotros que estáis ahí mirando en esta entrevista, pues también hayáis aprendido. La verdad que sí que pone un poco los pelos de punta, no nos vamos a engañar, pero siempre es mejor estar informado. Estoy seguro que estarás de acuerdo. Pues no sé si quieres añadir algo. Nada, que muchísimas gracias, que por favor todos los que me escuchen empiecen a analizar y a estudiar esto y a leer sobre el tema, que no estoy diciendo nada que no sea verdad, que hay algo raro cuando en un país democrático no dejan hacer presentaciones de libros, persiguen, escrachan, no dejan dar conferencias, hay algo raro como para sospechar que nos quieren ocultar algo. Y desde luego, si me está oyendo algún feminista, decirle que bueno, que no se puede ser más primo. De verdad. Bueno, como siempre digo, quien tiene menos a perder es probable que diga la verdad. Pues con esa llamada a la acción que has hecho, pues nos vamos a despedir. Gracias por tu presencia, Alicia, ha sido un gusto de verdad. Y gracias a vosotros por estar ahí. Y como esto es YouTube, recordad que si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribirse para formar parte de esta tribu y darle a la notificación, que es el botoncillo de una campana, que así cuando subamos un vídeo pues vais a estar informados. Alicia, lo he pasado muy bien y que pases un buen verano. Igualmente, adiós.